Hola, soy José Peralta y en esta ocasión vamos a aplicar el teorema de Thevenin y Norton sobre este circuito con el objetivo de encontrar cuál es el valor de la resistencia R que está entre los nodos A y B. Entonces, pues para comenzar, antes que nada, vamos a nombrar los elementos del circuito, pues para facilitarnos en la obtención de ecuaciones y de cálculos. A esta fuente de tensión vamos a llamarle voltaje B y vamos a hacer, vamos a nombrar a una variable, vamos a llamar que sea, esta vamos a llamarla R asterisco para diferenciarla de R igual a 10 ohms. De esta forma entonces, esta es R, estos son 4R, aquí tenemos 2R, aquí 2R, 2R. Bien, de esta forma. Entonces, pues para empezar y aplicar el teorema de los teoremas de Thevenin y Norton, pues vamos a obtener cuál es el potencial o el voltaje de Thevenin, pues simplemente desconectando estos nodos, pues haciendo que sea aquí pues circuito abierto, ¿no? En esta forma. Entonces vamos a dibujarlo. Vamos a tener aquí de nada cuenta nuestra fuente de voltaje B. Vamos a tener aquí una resistencia, bajamos a tener la otra resistencia aquí, unimos y seguimos por aquí, resistencia, resistencia y seguimos por acá. Aquí entonces no vamos a tener nada, no vamos a tener una resistencia conectada, vamos a tener pues aquí A y B. Y lo que necesitamos encontrar es cuál es el voltaje entre A y B, ¿no? De positivo a negativo. Muy bien, entonces de aquí pues sabemos que ese es el voltaje B, aquí tenemos 2R, acá tenemos 4R, aquí tenemos 2R y aquí tenemos R. Entonces lo que podemos hacer es juntar estas dos resistencias pues que están en serie, las podemos juntar y para encontrar una resistencia equivalente, al igual que en este caso. Entonces vamos a seguir por aquí. La resistencia equivalente de estas dos va a ser R1, resistencia equivalente 1, que va a ser la suma entre estas dos, pues simplemente pues 4R, no se ve. Y por otra parte pues vamos a juntar estas dos en serie y su resistencia equivalente, vamos a llamar resistencia equivalente 2, R2, es la suma entre estas dos, es decir 4R más R pues son 5R. De esta forma entonces el circuito de nueva cuenta se va a ver así. De esta manera: voltaje B, resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2. Lo que podemos ver ahora es que en ambas resistencias hay el mismo potencial B, o sea que de aquí de más a menos hay un potencial B, hay un voltaje, ¿no? Voltaje B, y aquí también voltaje B, de forma que conociendo el valor de resistencia equivalente, conociendo el valor del voltaje del voltaje, podemos conocer entonces cuál es el valor de la resistencia, de la intensidad de corriente en cada una de estas resistencias equivalentes utilizando la ley de Ohm. Entonces pues por acá hay una corriente, voy a llamarla I total, que pues no es necesario que la encontremos, y por acá va a venir una corriente y por aquí otra, que esta voy a llamarla I1 y esta voy a llamarla I2, de forma entonces que utilizando la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a la corriente por resistencia equivalente, despejando la corriente vamos a tener que I1 es el voltaje sobre resistencia equivalente 1, lo que son pues 40 volts entre resistencia equivalente 1, que son 4R, que son 10 ohms, entonces vamos a tener 40 volts sobre 40 ohms, pues que es 1 ampere. Luego pues para la corriente I2 vamos a tener que es el voltaje entre resistencia equivalente 2, lo cual son pues estos mismos 40 volts entre 50 ohms, ¿no? Entonces pues eso van a ser pues 4 quintos de ampere, si no me equivoco. Voy a verificar rápidamente. Sí, 4 quintos. Entonces ya tenemos estos dos valores de estas corrientes mismos, que van a ser las corrientes que van a estar pasando por estas dos resistencias. Aquí va a estar I1, por aquí va a bajar I2.
¿no? Van a ser exactamente las mismas corrientes que pasan por aquí, esas que encontramos, las que pasan por acá. Entonces, de forma que podemos encontrar cuál es el voltaje de esta resistencia 2R y cuál es el voltaje de esta otra resistencia de 4R, con el objetivo de, al conocer estos dos voltajes que tenemos aquí, aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, y pues para encontrar cuál es el voltaje entre A y B, ¿no? Bueno, entonces vamos aquí a nombrar B1 y B2. Entonces B1 va a ser igual a, pues, aplicando la ley de Ohm, resistencia por la corriente. Tenemos 2R, que es la resistencia, y vamos a multiplicar por la corriente que pasa por aquí, que es I1. Entonces tenemos 2R, que son 20 ohms, por I1, que son 1 ampere. Entonces estos son 20 volts. 20 volts. Por otra parte tenemos el voltaje V2, que va a ser igual a la corriente que pasa por aquí, que es I2 por el valor de su resistencia. Entonces vamos a tener 4R por I2, lo que va a ser igual, pues 4R son 40 ohms, I2 pues son 4 quintos ampere. Entonces aquí vamos a tener 40 ohms por 4 quintos ampere. Y pues 40 sobre 5 es 8, ¿no? Entonces esto básicamente... ohms por ampere, sí. Entonces, pues como decía, 4 sobre 5 pues es igual a 8. Entonces 8 por 4 son 32, con lo cual estos son 32 volts. Bien, entonces, como decía antes, ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente de voltaje, perdón, sobre este nodo, sobre este lazo, por así decirlo, que vamos a formar, pues cerrando esto, para encontrar pues cuál es el voltaje de A y B, ¿no? La diferencia potencial. Entonces vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en esa trayectoria. De esta manera entonces vamos a tener que, si empezamos por aquí, vamos a estar yendo en contra de esta corriente, es decir que vamos a tener que restar B1 menos B1. Estamos yendo en contra de esta corriente, ¿no? Luego, pues estamos yendo para acá arriba. Luego vamos a favor de la corriente 2, es decir, sumamos B2. Sumamos B2. Y pues yendo por aquí estamos yendo en contra, ¿no? Sería menos el voltaje de Thevenin. Y esto pues es igual a 0, ¿no? Es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje. De esta forma, pues, si sumamos a ambos lados el voltaje de Thevenin, vamos a tener que este es igual a el voltaje B2 menos el voltaje B1, lo que es igual a que, pues B2 son 32 volts, son menos 20, pues son 12 volts. Entonces hemos encontrado el voltaje de Thevenin, lo cual voy a anotar por aquí enseguida. Voltaje de Thevenin aquí. Voltaje de Thevenin igual a 12 volts, porque pues quizá y tengamos que borrar algo el proceso para seguir con la resolución, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer pues es propiamente borrar un poco para pues continuar resolviendo y encontrar cuál va a ser el valor de la corriente de Norton, para entonces encontrar cuál va a ser la resistencia de Thevenin. Entonces, como decía, vamos a volver a reescribir el circuito original, pero estos dos nodos vamos a escribirlos simplemente como un corto. Entonces esto es, aquí tenemos la fuente de voltaje, aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos la otra resistencia de esta parte, nos extendemos por aquí, primera resistencia, segunda resistencia, y aquí hay un corto. Aquí está el A, aquí está el B. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el valor de esta corriente, vamos a llamarla IN, de pues, corriente de Norton. Aquí hay un voltaje B, aquí hay 2R, R y 4R. Bueno, entonces para esto lo que podemos hacer es encontrar cuáles van a ser las corrientes que están pasando por aquí, con el objetivo de, si conocemos la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por acá, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente aquí, pues para encontrar el valor de esta IN. Entonces para ello lo que podemos hacer es juntar en paralelo estas dos corrientes, estas dos resistencias, y pues al tenerlo pues en paralelo, esto se va a describir un circuito que va a tener una sola fuente de tensión y dos resistencias. Pues podemos obtener cuál es la corriente total de todo el sistema,
y pues con ello podemos obtener cuál es el voltaje en cada una de las resistencias equivalentes, ¿no? Y como es voltaje para cada una de las resistencias equivalentes, va a ser el voltaje de cada de estas, ¿no? Porque están en paralelo, y pues el otro correspondiente a estas. Es decir, vamos a encontrar cuál va a ser la resistencia equivalente de estas dos que están conectadas en paralelo, perdón. De estas dos, y aparte de lo de estas dos. De esta forma, pues, estas dos resistencias equivalentes van a estar conectadas en serie, y vamos a poder encontrar cuál va a ser el valor de la corriente total de este sistema, y pues por lo tanto cuál va a ser el valor de los voltajes de cada una de las resistencias equivalentes. Y bueno, pues vamos a progresar. Entonces, esta va a ser resistencia equivalente 1, esta va a ser resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente 1, dado que están en paralelo estas dos, pues va a ser el inverso de la suma de los inversos, es decir, 1 sobre 2R más 1 sobre 4R. Lo que podemos ver como R sobre, pues vamos a tener un medio más un cuarto, lo cual se puede ver, por supuesto, si multiplicamos este 1 medio por 4 sobre 4, vamos a poder verlo como 4 sobre 2 por 4, más, y el 4, este 1 cuarto lo multiplicamos por 2 sobre 2, vamos a poder verlo como 2 sobre 2 por 4. Entonces esto podemos verlo como R sobre 6 entre 8, y pues por supuesto es igual a 8 sextos R, lo que es exactamente igual que 4 tercios de R. Por otra parte, vamos a tener la resistencia equivalente 2, que va a ser igual a, pues igual, la suma de los inversos, el inverso de la suma de los inversos. Entonces esto va a ser 1 sobre 2R más 1 sobre R, lo que va a ser pues R sobre 1 medio más 1, lo cual son 3 medios. Entonces pues aquí vamos a tener esto, son 3 medios, entonces esto va a ser igual a 2 tercios de R. Muy bien, de esta manera entonces vamos a reescribir, vamos a redibujar el circuito, y nos va a quedar de la siguiente manera. Así, aquí tenemos el voltaje B, esta es resistencia equivalente 1, esta es resistencia equivalente 2. ¿Por qué las hemos juntado estas dos pues en sus respectivas resistencias equivalentes? De forma que pues acabamos de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuál es el valor de la corriente que pasa por estas dos resistencias, la cual vamos a llamarle IT, I total. De esta forma entonces vamos a poder encontrar con esa corriente cuál es el voltaje entre cada una de estas resistencias equivalentes, y con ello, dado que estamos encontrando el valor del voltaje de esta resistencia equivalente, al estar estas viniendo de estas resistencias en paralelo, al encontrar su voltaje, estamos encontrando el voltaje entre cada una de estas, ¿no? De forma que pues podemos encontrar el valor de la corriente aquí, sabiendo el voltaje y la resistencia, y para encontrar encontrando el voltaje de esta resistencia equivalente 2, igualmente pues análogo al caso anterior, vamos a poder encontrar el voltaje de esta resistencia y pues aplicar la ley de Ohm para obtener cuál va a ser la corriente, y pues la ley de Kirchhoff para encontrar la corriente de Norton. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en este lazo, vamos a tener pues menos B, ¿no? Pues estamos yendo de menor a mayor potencial. Luego sumamos mediante la ley de Ohm el voltaje de esta resistencia equivalente 1, que va a ser la corriente total por resistencia equivalente 1, más, porque viene esta dirección, pues igual, corriente total por resistencia equivalente 2, de forma que pues si sumamos, esto va a ser igual a 0, por supuesto. Si sumamos esto a ambos lados, este término B, y pues factorizamos aquí la corriente IT y dividimos sobre el factor que acompaña a la corriente IT, pues vamos a obtener que la corriente total es igual a voltaje sobre la suma de resistencias equivalentes, RE1 más RE2, lo que es igual pues a estas resistencias equivalentes, las obtuvimos aquí, son iguales a 4 tercios más 2 tercios. 4 tercios más 2 tercios pues son 6 tercios, lo que son 2R, entonces esto va a ser igual a B sobre 2R. Y dado que R es igual a 10 ohms, 2R son 20 ohms y pues B es 40, entonces 40 sobre 20 pues estos son 2 amperes. De estos 2 amperes pues como decía podemos encontrar cuál es el voltaje
vamos a llamarle aquí voltaje equivalente 1 y voltaje equivalente 2. Entonces lo cual vamos a encontrar por aquí, voltaje equivalente 1 pues va a ser igual a pues esto, ¿no? Como ya tenemos el valor de la corriente, pues es literalmente pues ahora poner esto pues sustituyendo los valores, no encontrando su valor numérico. Entonces esto va a ser la corriente total por resistencia equivalente 1, lo cual pues va a ser 2 amperes por 4 tercios de R, ¿no? Y pues bueno, eso vamos a calcularlo. Entonces vamos a tener corriente total 2 por 4 tercios por 10 ohms, lo cual nos da 80 tercios. 80 tercios de volt. Y pues el voltaje equivalente 2 va a ser la corriente total por resistencia equivalente 2. No, pues esta. De la donde vamos a obtener que pues vamos a obtener el siguiente resultado. Lo único que va a variar es pues aquí pues resistencia equivalente, ¿no? Y solo cambia el numerador. Entonces esto va a ser igual a 40 tercios, pues de hecho la mitad que el voltaje equivalente 1. Entonces esto va a ser 40 tercios volt. De forma que, como ya decía, aquí entonces hay un voltaje equivalente 1 y acá también está el voltaje equivalente 2. De forma que pues como ya sabemos, por aquí pues va a venir la corriente total y esta se va a dividir en dos corrientes, una que va por aquí, otra que va por acá, pues que es consistente con la disminución, que va de mayor a menor potencial, ¿no? en ambos casos. De forma que entonces aquí también va a ir una corriente, por acá también, y lo que nos interesa obtener entonces cuál es el valor de esta corriente que vamos a llamar I1 y esta vamos a llamarla I2. Entonces I1, aplicando la ley de Ohm, sabemos que el voltaje equivalente 1 también es igual a esta resistencia de 2R por su corriente I1. Al conocer resistencia y voltaje, pues podemos obtener cuál es el valor de I1, de forma que pues I1 es igual a este voltaje equivalente 1 sobre 2R. El voltaje equivalente 1 que hemos obtenido pues son de 80 tercios volt y 2R pues son 20 ohms, ¿no? Entonces podemos llevar a cabo esta división. 80 entre 20 pues son 4, entonces estos son 4 tercios ampere. Luego pues por la corriente I2, que es esta, entonces igual forma tenemos voltaje equivalente 2 sobre 2R. Como voltaje equivalente 2 es un medio del voltaje equivalente 1, entonces eso va a ser un medio de esto, entonces esto va a ser 2 tercios de ampere. Ok, muy bien. Entonces con eso ya podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente aquí y pues encontrar cuál es el valor de nuestra corriente de Norton. En este caso pues vamos a tener que por aquí van 4 tercios de ampere, y si se van por aquí 2 tercios de ampere, es que por acá tuvo que irse lo restante, que son otros 2 tercios de ampere. O dicho de otra forma, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, es decir que I2 más corriente de Norton es igual a I1, de donde la corriente de Norton es igual a I1 menos I2, lo que es por supuesto 4 tercios menos 2 tercios, que son 2 tercios de ampere. Entonces hemos encontrado la corriente de Norton y con ello podemos encontrar cuál es el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin pues es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Entonces el voltaje de Thevenin lo habíamos obtenido antes, 12 volts entre 2 tercios ampere, pues tenemos 12 volts sobre 2 tercios ampere, lo cual es pues igual que si yo subiese este 3 multiplicando acá, entonces vamos a tener 3 por 12 medios pues son 6, y esto vamos a tener ohms, esos son 18
ohms. Entonces hemos encontrado la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, con lo cual podemos dibujar un circuito equivalente a este que tenemos aquí, excepto pues la resistencia R, pues que va a corresponder como que a lo que está pues rodeando, por así decirlo, a esta resistencia R asterisco. Y pues con ello podemos encontrar su valor, puesto que conocemos cuál es la corriente que pasa por aquí. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a borrar un poco. Aquí tenemos el valor de la corriente de Thevenin, aquí la corriente de Norton. Entonces pues esto no lo vamos a borrar, lógicamente. Vamos a borrar aquí. Bien. Entonces, como decíamos, podemos dibujar un circuito equivalente aplicando el teorema de Thevenin, de forma que aquí vamos a tener una fuente de voltaje que va a ser voltaje de Thevenin. Aquí vamos a tener la resistencia de Thevenin. Está conectado a nodo A, aquí a nodo B. Y esta, por supuesto, está conectada a esta resistencia R. Resistencia R asterisco. Y por aquí pasa una corriente de 1/4 ampere, como dice aquí. Entonces, si aquí pasa una corriente de 1/4 de ampere y pues por acá obviamente esta corriente de 1/4 ampere también tiene que venir de todas partes, ¿no? Tiene que venir y seguir por aquí y entrar aquí esta corriente de 1/4. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, vamos a llamarla esta corriente I, ¿ok? Si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, vamos a tener entonces que, pues yendo de menor a mayor potencial, pues es menos el voltaje de Thevenin más esa corriente I por la resistencia de Thevenin más la corriente I por resistencia R asterisco. Esto es igual a 0 y se puede ver que al conocer el voltaje de Thevenin, al conocer esta corriente I, resistencia de Thevenin, pues la única variable que tenemos es esta R asterisco, la cual podemos pues despejar, ¿no? Entonces, si sumamos a ambos lados este voltaje de Thevenin y factorizamos la... bueno, no tenemos que factorizar nada, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que R asterisco es igual a el voltaje de Thevenin menos la corriente I por resistencia de Thevenin sobre resistencia I. Entonces esto va a ser igual a, vamos a hacer los cálculos. Vamos a tener que, entonces tenemos el voltaje de Thevenin, que son 12 volts, y restamos la corriente I, que es 1/4 de ampere, por resistencia de Thevenin, que encontramos que son 18 volts, y dividimos sobre la corriente I, que es de 1/4 de ampere. Esto pues nos da igual a 30 ohms. Entonces pues nos dio que esta corriente R asterisco nos da de 30 ohms, y con eso pues ya prácticamente hemos terminado de aplicar los teoremas de Thevenin-Norton a ese circuito. Hemos respondido a la pregunta de cuál es el valor de esta resistencia R asterisco, que son de 30 ohms, y pues hemos encontrado también el voltaje de Thevenin, el valor de la corriente de Norton y resistencia de Thevenin. Entonces pues con esto damos por concluido la aplicación de estos teoremas en ese circuito.